¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta quinta clase de nuestro curso de autómatas y lenguajes formales. Vamos a ver en esta ocasión cómo una máquina, una autómata finito puede lidiar, puede reconocer la unión, la intersección, la diferencia de conjuntos. Vamos a ver cómo un autómata finito puede reconocer operaciones entre conjuntos, que a su vez quiere decir reconocer operaciones entre lenguajes, porque cada lenguaje obviamente es un conjunto. Así que prestemos mucha atención. Ya sabemos que podemos detener el video, regresarlo hasta que queden las cosas claras. La vez pasada, ¿qué hicimos? A través de dos autómatas construimos un autómata 3, donde los estados de este nuevo autómata no era más que el producto cartesiano de los estados de los dos autómatas M1 y M2, y el conjunto de estados finales no es más que el producto cartesiano de los estados finales de los autómatas 1 y 2 respectivamente. Y S3, mi estado inicial del tercer autómata, simplemente es la parejita dada por los estados iniciales de los autómatas 1 y 2 respectivamente. La función de transición de mi nuevo autómata tiene como dominio el producto cruz de los estados del autómata 3 junto con el alfabeto, y como codominio elementos de Q3. Y también resolvimos que la función de transición extendida de mi autómata nuevo, dado un cierto estado PQ, ahora el autómata nuevo pues tiene parejitas como estados, ¿no? Esas parejitas se debe precisamente a que se construyó a partir de dos autómatas. Entonces, cuando recibe una cierta cadena, es lo mismo que decir que va a dar como resultado la delta extendida de mi autómata 1 sobre esta X, considerando pues los elementos o los estados de mi primer autómata. Y la segunda parejita de esta delta 3 va a ser la delta extendida del autómata 2, considerando sus estados y la cadena, ¿no?, que vamos a recibir por este nuevo autómata. Y esto lo probamos dentro de un lema. Entonces, bueno, esto hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo como parte de lo que ya se vio. Ahora vamos a demostrar el siguiente teorema. Que existe una máquina M3 que me reconoce un cierto lenguaje, el cual es cerrado bajo la intersección. Es decir, si yo tengo dos lenguajes, hago la intersección, quiere decir que existe una máquina que también reconoce a esa intersección de lenguajes. Bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, para esto vamos a demostrarlo diciendo que para toda X en sigma estrella, X está en este lenguaje. Vamos a partir de este lenguaje reconocido por M3. ¿Y a qué queremos llegar? A que la X también se encuentra en la intersección de los lenguajes reconocidos por M1 y M2. A eso queremos llegar. Entonces, bueno,
aquí que X pertenezca a este lenguaje, sí, solo sí. Esto sucede sí, solo sí. Por definición de aceptación, tenemos que la delta extendida de mi máquina M3 es, bueno, aquí en este caso está dada por el estado inicial S3, que me va a leer la cadena completa, ¿verdad? Entonces, si me lee la cadena completa, ¿qué va a pasar con la delta extendida? Pues que el estado va a encontrarse en este conjunto, en uno de los estados de aceptación de la máquina 3. Eso es por definición. Ahora, esto ocurre si solo si vamos a utilizar lo que vimos ahí arriba hace rato, o la vez pasada, si lo quieren ver, vean el video anterior, la clase 4. S3, ¿quién es? S3 es la parejita S1, S2. Y F3, ¿quién es? F3 es el producto cartesiano de F1 con F2. Solamente es por definiciones. Y esto a su vez ocurre si solo si, ven aquí. Vean esto. ¿Quién es? Pues tiene la forma precisamente del lema. Aquí PQ son S1, S2 respectivamente. Así que vamos a usar ese lema y decir que delta 3 extendida es la parejita delta 1 extendida S1 X, delta 2 extendida S2 X. Solamente he usado el lema, ¿verdad? Y esto a su vez pertenece también a F1, producto cartesiano F2. Entonces por el lema. Ahora, a su vez, esto sí, solo sí, cada uno de los elementos de estas coordenadas se puede ver así, o sea, delta 1, delta 2, son dos estados, me hacen una pareja que pertenece al producto cartesiano, y por definición, delta 1, S1, X, pertenece a F1, y delta 2, S2X, pertenece a F2. Eso es por definición de producto cartesiano. ¿Ok? Ahora vamos a usar otras definiciones. ¿Esta qué definición es? Pues me está diciendo que existe la delta 1 extendida, que ha dado un estado inicial y una cadena. Ese estado se encuentra en un estado de aceptación. Pertenece al conjunto de estados de aceptación de la máquina 1. Por lo tanto, tenemos que existe esa máquina M1 que me acepta ese lenguaje, esas cadenas X. Y por otro lado, acá tenemos lo mismo, pero ahora con la máquina 2, o sea, L de M2. Y está ahí, pues lo que me está indicando es precisamente la intersección de esos dos conjuntos. ¿Ok? Entonces vean de dónde partimos, diciendo que X está aquí, y terminamos diciendo que sí, solo sí, X está en la intersección. ¿Ok? Entonces, esto lo hicimos por la definición de intersección. Y con esto demostramos este pequeño teorema. Y con esto demostramos que existe una cerradura bajo la intersección para los lenguajes regulares. Muy bien. Ahora, para demostrar que existe la
cerradura bajo la unión, vamos primero a demostrar que existe una máquina que reconozca el complemento de un lenguaje. Y una vez que reconozcamos esto, vamos enseguida a demostrar a través de una de las leyes de De Morgan que existe un lenguaje que reconoce la unión entre dos lenguajes. Entonces, nuestro siguiente teorema sería algo como lo siguiente. Ahora este sería el teorema 2. Vamos a decir aquí que existe una cierta máquina que me reconoce el complemento de un lenguaje. Vamos a ponerle aquí simplemente 1. Dada mi máquina M1 que me reconoce el complemento, existe precisamente la máquina M como pues una máquina o un autómata que reconoce dicho lenguaje. ¿Qué significa que LC de M1? Bueno, pues simplemente aquí tenemos que X como cadena, o sea, como cualquier cadena de sigma estrella, es aquella tal que al aplicarle la delta gorro, la delta extendida, junto con su estado inicial y luego la cadena X, pues, pues no pertenece al conjunto de estados de aceptación. Esta es la definición de complemento de este lenguaje. Y esto es igual a decir que las cadenas cumplen con que mi delta gorro se encuentra precisamente en el complemento. Si no está en F, ¿en dónde está? Pues está en el complemento de F, que sería el conjunto de estados menos los estados de aceptación, ¿correcto? Bueno, pues esto es un nuevo conjunto de estados de aceptación. Vamos a ponerle F' si quieren, o F1. Ahí está. Entonces ahora toma la forma como esto de acá. Simplemente que yo tengo mis cadenas tales que delta S1X pues van a caer en un cierto conjunto de estados de aceptación. Entonces esta es mi LDM. Resumiendo rápidamente, ¿qué es lo que tenemos? Que al principio teníamos un conjunto de estados de aceptación y hay otro conjunto de estados que no son de aceptación. ¿Qué hacemos ahora? Todos esos conjuntos que no son de aceptación, ahora los tomamos como estados de aceptación. Sería el complemento de mi conjunto de estados de aceptación. Así que con eso, con ese complemento armamos una nueva máquina, que sería la máquina que me reconoce el complemento precisamente. Entonces con esto demostramos la complementariedad. Ahora con esto vamos a demostrar la unión. Para la unión, ¿qué hacemos? Para ello, usemos una de las leyes de De Morgan, a saber que A intersección B complemento es igual a A complemento unión B complemento. Ok, entonces de aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos de esta parte de la igualdad? Pues que si nosotros hablamos de A complemento, es un conjunto, ¿verdad? Es decir, sabemos que dado un conjunto, como un lenguaje por ejemplo, existe una máquina que lo reconoce por el teorema anterior.
Entonces vamos a poner aquí L de M1. Y en este otro caso tenemos otro conjunto. Un conjunto que, como sabemos, lo podemos manejar como un lenguaje. Así que tenemos que hay una máquina M2 que lo reconoce. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que hay una máquina que reconoce al complemento de la intersección. Ya habíamos demostrado que hay una máquina que reconoce la intersección. Y nuevamente, haciendo el procedimiento como lo hicimos en el teorema 2, si existe una máquina que ya sabemos que existe, ¿verdad? Que es la que demostramos hace rato para la intersección, pero agarramos su complemento, ¿eso qué quiere decir? Que también hay una máquina que reconoce el complemento. Ahí está. Vamos a llamarle M3 a esa máquina. Y con esto hemos demostrado que hay una cerradura para la unión.